Hola, bienvenidos a este pequeño video sobre la hemostasia. Yo soy Silvana y les voy a dar una pequeña introducción acerca de lo que es la hemostasia y su fisiología. ¡Nos vemos! Muy bien, iniciamos definiendo qué es la hemostasia. La hemostasia se puede definir como un sistema que mediante un proceso complejo cumple dos funciones principales. El primero, mantener la sangre en un estado líquido o fluido que permita la circulación en los vasos sanguíneos. Y como lo segundo, suprimir la salida de la sangre desde el espacio intravascular a través de un vaso lesionado. Ahora, continuando ya que tenemos esta definición, entraremos más a detalle en lo que es la fisiología de este segundo paso. Ahora que ya definimos lo que es la hemostasia, es hora de entrar un poquito más a detalle en lo que es la fisiología de la hemostasia. Retomando desde la segunda función principal, esta última función es mediante la formación de una red de fibrina que además proporcionará los elementos para reparar la pared del vaso, y cuando la red de fibrina ya no es necesaria, este mismo sistema la eliminará mediante la fibrinólisis. Por lo tanto, este proceso debe ser rápido, localizado y cuidadosamente regulado. Las consecuencias de una falla en este sistema son evidentes, ya que puede provocar trombosis o hemorragia. Bueno, yo soy Lorena y yo les voy a hablar acerca de la hemostasia primaria. Esta va a ser conformada principalmente por plaquetas, además de otros factores como el factor de von Willebrand y también prostaglandinas. Y bueno, recordemos que las plaquetas son células anucleadas que van a contener gránulos y que su precursor va a ser el megacariocito. La hemostasia primaria va a iniciar a los pocos segundos de que se produce una lesión. Van a interactuar plaquetas junto con la pared vascular para detener la salida de sangre. Es decir, tienen el objetivo de formar un tapón plaquetario para sellar alguna lesión de la pared y detener temporalmente la hemorragia. Ahora, ¿cuáles son las fases que se llevan a cabo para la formación del tapón plaquetario? En esta diapositiva tenemos un resumen de las fases y estas se resumen en tres principalmente. La primera es la adhesión plaquetaria al subendotelio vascular dañado con ayuda del factor von Willebrand. La segunda fase va a constar en la agregación plaquetaria primaria por la activación de receptores glucoproteicos, que son el 2B y el 3A. Y en tercer lugar tenemos la liberación de compuestos intraplaquetarios, que son agonistas plaquetarios para la agregación secundaria. Ahora tenemos que mencionar que también se van a liberar factores que van a ser necesarios para la coagulación, la cicatrización, la reparación del vaso dañado y también para la inflamación. Ahora sí vamos a explicar con un poco de más detalle cómo se lleva a cabo la formación del tapón plaquetario con ayuda de este esquema. Y bueno, en primer lugar, pues el endotelio se va a romper y va a dejar expuesta a la colágena, por lo que las plaquetas se van a activar y se van a adherir a ella junto con la ayuda del factor de von Willebrand y también a través de las glucoproteínas que están en su membrana. Bueno, importante mencionar que el factor de von Willebrand, como lo pueden ver en la imagen, se encuentra en el endotelio, pero también se va a encontrar en los gránulos plaquetarios. Y bueno, las plaquetas al activarse van a formar prolongaciones y además sus glucoproteínas van a cambiar su configuración y esto les va a permitir la adhesión y agregación. También se van a desgranular y van a liberar los agonistas plaquetarios, lo que va a activar a muchas más plaquetas. Y bueno, la P-selectina que estaba en la membrana de los gránulos plaquetarios va a quedar en la superficie plaquetaria y esto le va a permitir a la plaqueta unirse con el endotelio y también a los leucocitos.
Y bueno, las plaquetas se van a ir agregando entre sí con ayuda de la unión de las glucoproteínas 2B y 3A y también con ayuda del fibrinógeno. Y con esto se va a formar el coágulo primario. Además de todo esto, como observamos en la imagen, también se va a sintetizar el tromboxano A2, que también va a ser otro agonista plaquetario, que va a participar en la agregación secundaria. Ahora sí vamos con la hemostasia secundaria. ¿Quiénes van a conformar esta hemostasia? Va a estar conformada por los factores de coagulación, además de proteínas anticoagulantes como la antitrombina, la proteína C y la proteína S. El objetivo de este mecanismo es la formación del coágulo de fibrina, es decir, formar una malla definitiva que refuerce el tapón plaquetario inicial, del cual ya hablamos. Y bueno, esto va a favorecer la formación de un coágulo definitivo. Y bueno, ya que en la hemostasia secundaria van a intervenir los factores plasmáticos de la coagulación, pues es importante conocer cuáles son. Estos se pueden dividir en dos grupos, los factores dependientes de vitamina K y los factores no carboxilados. En cuanto a los dependientes de vitamina K, tenemos al factor 2, 7, 9 y 10, además de la proteína C y la proteína S. Estas van a estar sintetizadas en el hígado y también en el endotelio vascular. Por otro lado, tenemos a los no carboxilados. También se les denomina PIVK, que significa Protein Induced by Vitamin K Absence. Estos no van a ser funcionales, pero poseen una actividad anticoagulante. Y bueno, es importante mencionar que durante el proceso de la coagulación los factores van a ser activados y cuando están activos esto se va a representar con el sufijo A después del número romano. Igualmente vamos a tener a los cofactores. Estos se dividen en procofactores plasmáticos y procofactores celulares. En cuanto a los plasmáticos, tenemos al factor 5, al factor 8 y al quininógeno. Por otra parte, en los celulares tenemos al factor tisular, FT, y la trombomodulina, que es la TM. Y bueno, ¿cómo se inicia este proceso de coagulación? El primer paso es que el factor tisular va a estar liberado por el endotelio y esto es mediante la vía extrínseca. Ahora, el TF va a activar al factor 7 cuando hay presencia de fosfolípidos aniónicos y también de calcio. El TF junto con el factor 7 activado van a activar a los factores 9 y 10. El factor 10 activado a continuación se va a unir con el cofactor 5 activado y van a generar pequeñas cantidades de trombina o microdosis de trombina, que es el factor 2 activado. Y bueno, esta trombina es un agonista plaquetario. Entonces van a haber más plaquetas activadas y una mayor superficie para la activación de los factores de la coagulación. Después, la trombina inicial va a amplificar el proceso de la activación de otros factores, que son el factor 5, el factor 11 y el factor 13 de la coagulación. Y además se va a activar el factor 8 porque se separa del factor de von Willebrand con el que viaja unido en el plasma. Continuando con este mecanismo, una vez que ya se inició la coagulación, ¿cómo es que se va a propagar? En primer lugar, el factor 9 activado junto con el factor 8 activado van a activar al factor 10.
Y bueno, ya que el factor 10 se activó, al igual que su cofactor que es el 5, se van a generar dosis mucho más grandes o macrodosis de trombina. La trombina va a incidir en el fibrinógeno y se van a formar polímeros de fibrina, que estos van a ser en un inicio frágiles. Sin embargo, se van a estabilizar posteriormente por medio de enlaces cruzados que se van a formar por medio del factor 13. Otra cuestión importante de la hemostasia secundaria es que debe de haber una regulación antitrombótica. Y bueno, hay diferentes mecanismos por los que se regula y este es uno de ellos. El inhibidor del factor tisular o TFI se va a unir con el factor 10 activado y juntos van a inhibir al factor tisular, con lo que se va a prevenir la formación inicial de trombina. Otro de los mecanismos consiste en la unión de la trombina junto con la trombomodulina o TM. Estas juntas van a activar a la proteína C, que se va a juntar con su cofactor, la proteína S, y van a hidrolizar a los factores de la coagulación 5 y 8, y esto va a limitar la formación del coágulo. Finalmente, otro mecanismo de regulación antitrombótica se trata de la antitrombina o AT, que literalmente su función es inhibir a la trombina. Cuando la antitrombina se junta con el glucosaminoglucano o GAG, su función se va a potencializar, por lo que se va a inhibir aún más trombina. Una vez que concluyó el proceso de la hemostasia secundaria, se va a llevar a cabo la fibrinólisis. Este es un proceso de disolución del coágulo. El protagonista se trata de la plasmina, y es importante recordar que su precursor es el plasminógeno y que gracias a la acción de las enzimas activador tisular del plasminógeno y activador del plasminógeno tipo urosinasa es que se llega a la plasmina. La función principal es la de degradar el fibrinógeno. Y por medio de esto nos va a dar como resultado los productos de digestión del fibrinógeno, los denominados PDFs. Dentro de estos PDFs vamos a encontrar residuos de lisina y arginina en posición carboxiterminal, que junto con otros factores van a multiplicar pues, ese proceso de fibrinólisis. Al igual que el resto de los procesos y mecanismos, la fibrinólisis también cuenta con un sistema de regulación, por lo que tenemos a los inhibidores de la fibrinólisis. A continuación voy a explicar 3 formas en las que se puede inhibir. La primera es por medio de los inhibidores del activador del plasminógeno, que son el PAI-1, que se generan en el endotelio vascular e hígado, el tipo 2, que tiene un origen placentario, y el tipo 3, que tiene una menor actividad antifibrinolítica. Por otra parte, tenemos a la vía del inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina o la denominada TAFI. Y por último, tenemos la regulación de la actividad proteolítica de la plasmina por la acción de la alfa-2 antiplasmina, la cual es el principal inhibidor fisiológico de pues, la plasmina, por lo que esta es la vía más útil en el caso de inhibición de fibrinólisis. Hola, yo soy Ámbar y yo voy a hablar sobre los signos clínicos y también las alteraciones de la hemostasia primaria. En los signos clínicos tenemos varios, que es como por ejemplo el sangrado visible, ya sea por heridas externas o por orificios naturales, como lo son el ano, la vulva, la nariz, los ojos, entre otros. También va a haber presencia de mucosas pálidas, equimosis o petequias, que podemos ver en la imagen de abajo.
también epistaxis, hematuria, melena, hemorragias oculares, el sangrado de encías. También va a haber una hinchazón y dolor en las articulaciones debido a sangrado articular y por ende podremos ver una cojera en los pacientes. Y también van a presentar una piel fría y húmeda pues debido a la pérdida de la sangre. También dificultad para respirar, también pueden presentar hemorragias pulmonares. Tienen tendencia a la formación de hematomas con mínimos traumas. También sangrado prolongado después de cortes o cirugías. También después de las extracciones dentales. Hemorragias espontáneas en la piel sin alguna causa aparente, hematemesis, también hemorragias en almohadillas de las patas, sangrado durante el embarazo o el parto y pues por ende, con todo esto, por la tanta pérdida, podemos encontrar o ver los signos de shock como la debilidad, la taquicardia, pues obviamente la palidez de las membranas mucosas y el colapso. En las alteraciones de la hemostasia primaria, pues se van a caracterizar por la presencia de sangrado superficial como petequias y equimosis o interno como la epistaxis, melena y hematuria. Es frecuente que se presente sangrado espontáneo o excesivo tras una cirugía. La trombocitopenia es la más frecuente, pero también puede darse por otras enfermedades, como la von Willebrand y también otras trombopatías. La trombocitopenia es cuando el número de plaquetas está disminuido, ya sea por una disminución en la producción, el aumento en su utilización o porque se están destruyendo. En muchas ocasiones no hay distinción clara en las causas por lo que la trombocitopenia pues puede ser multifactorial y está acompañada de otros hallazgos clínicos. En el caso de la trombocitopenia leve moderada, podría tratarse de una etiología vírica, bacteriana, inflamatoria, neoplásica o por otros factores como una vacuna o una hemorragia. Y bueno, en la trombocitopenia que cuenta con recuentos inferiores a las 20.000 plaquetas, se considera severa y puede producir un sangrado espontáneo y otros signos clínicos relevantes. En perros y gatos puede ser causada por infecciones por riquecias como la Ehrlichia, la Ewingi y la Canis, y el anaplasma, Phagocytophilum y el Platis. El anaplasma platis infecta las plaquetas produciendo una trombocitopenia cíclica, y en la Ehrlichia canis, en su fase aguda, puede causar trombocitopenias severas y en su fase crónica puede dar lugar a hipoplasia medular. Las enfermedades rickettsiales suelen tener una parasitemia de corta duración, por lo que su diagnóstico se puede confirmar por SNAP o PCR. También otra causa podría ser la trombocitopenia inmunomediada y la IMT. Esta se va a dividir en dos. La primaria, que es una causa bastante común en los perros y se produce cuando hay anticuerpos que se unen a la superficie plaquetaria y provocan su fagocitosis por parte de los macrófagos. Los anticuerpos pueden ser autoanticuerpos antiplaquetarios, complejos inmunes unidos a la membrana plaquetaria o también anticuerpos que se han unido a las plaquetas porque los antígenos de estas pues están modificadas. Y pues el diagnóstico se basa en la exclusión de otras enfermedades subyacentes y su tasa de supervivencia es bastante elevada. Y el tratamiento pues es con el uso de los corticosteroides. Y en la secundaria pues resulta de la exposición en la superficie plaquetaria de antígenos ocultos o alterados debido a fármacos, agentes infecciosos, neoplasias u otras patologías inmunomediadas. Entre las infecciosas que pueden provocarla encontraríamos otra vez la erliquiosis y la babesiosis. Las neoplasias pueden ser linfomas o hemangiosarcomas y los fármacos trimotropin, sulfadiazina y también el fenilbutazona. Y principalmente son las hembras las que se ven afectadas por el IMT, aunque también se cree, hay diversas razas con predisposición genética como la Cocker Spaniel, los caniches, los pastores alemanes, entre otros. En un estudio realizado en gatos con trombocitopenia, se ha visto que en algunas enfermedades como en la peritonitis infecciosa felina, la leucemia y también la inmunodeficiencia felina presentaban anticuerpos unidos a plaquetas, por lo que el sistema inmune interviene en la patogenia.
En el SID, que es coagulación intravascular diseminada, debido a la activación sin regulación de la hemostasia de forma generalizada, pues se pueden agotar las plaquetas. En las patologías de la médula ósea, como la hipoplasia, aplasia, mielopatías en las que se sustituye el tejido hematopoyético normal, como las neoplasias mieloides, las neoplasias linfoides y también el mieloma múltiple. Hay diversos fármacos y agentes infecciosos pues, que pueden afectar a la médula, como en el caso de los gatos que padecen infecciones virales, como las producidas por el virus de la leucemia felina, la inmunodeficiencia felina. En ellos parece que la patogénesis se debe, entre otras cosas, a la presencia del virus en las células precursoras, dando lugar a una disminución en la megacariocitopoiesis. Y bueno, también existen otras causas menos comunes, por ejemplo, la infiltración de la médula ósea por células no hematopoyéticas, la mieloptisis, o también por mielofibrosis, que también pueden afectar al número de plaquetas. Y bueno, en la trombocitopenia hereditaria, la más estudiada es una enfermedad autosómica recesiva que afecta a la raza Cavalier King Charles Spaniel y es una trombocitopenia idiopática con presencia de los macrotrombocitos, que estas son producto de una división incorrecta de los megacariocitos debido a los defectos en la beta-1 tubulina y pues también se ha observado en otras razas como el Norfolk, el Cairn Terrier y el Akita. Y pues a diferencia de los perros, los gatos tienen tamaño muy variables de plaquetas y pues pueden llegar a ser tan grandes como los eritrocitos en gatos sin patologías. Otras causas en las alteraciones de la hemostasia primaria puede ser defectos en las funciones plaquetarias. Esta se trata de animales con un número de plaquetas normales, pero tienen signos clínicos de alteraciones de la hemostasia primaria. Y estos se van a dividir en adquiridos o heredados. Entre los heredados se van a encontrar, se encuentran la hematopoiesis cíclica de los perros, de la raza Grey Collie y las deficiencias en los gránulos densos de los American Cocker Spaniel. La hematopoiesis cíclica, pues, es una enfermedad autosómica recesiva que cursa con etapas de neutropenia y trombocitopenia, ya que estas afectan a las células madre. En la raza de American Cocker Spaniel hay deficiencias en los compuestos presentes en los gránulos densos de las plaquetas, lo que puede dar lugar a hemorragias tras traumatismos leves o por alguna manipulación hospitalaria. El trastorno que se produce cuando hay un defecto en la integrina glicoproteína 2B y 3A de la membrana de las plaquetas se va a denominar trombastenia de Glassman. Esta integrina se encarga de unir plaquetas continuas, de manera que aunque el número de plaquetas sea normal, no va a producir la agregación y en las razas en las que se han realizado estos estudios moleculares, para llegar al origen genético de la enfermedad son el perro de la montaña de los Pirineos y también los Otterhounds, donde se ha visto que afecta de manera diferente al gen que codifica esta glicoproteína. Otra enfermedad podría ser la enfermedad de von Willebrand. Esta es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por anomalías cualitativas o cuantitativas en el factor de von Willebrand y es muy común en perros y también es raro encontrar en gatos. Y esta se va a dividir en tres tipos. El uno, que consiste en una disminución en la concentración o de la actividad del factor von Willebrand, es del menos del 50%. Y pues el factor de von Willebrand es una glucoproteína de la sangre que esta va a intervenir en el momento inicial de la hemostasia. Y su función, junto con la fibronectina, es permitir que las plaquetas se unan de manera estable a la superficie del vaso roto. El tipo 2, esta se va a caracterizar por tener concentraciones bajas o normales de este factor alterado. Y la 3 es cuando pues prácticamente ya no hay el factor von Willebrand. La forma de heredar esta enfermedad puede ser de manera autosomática dominante con penetración incompleta, que es la tipo 1, o la autosómica recesiva, que es tipo 2 y 3. Y se da más frecuente en los perros de raza de pastor alemán, los Pinscher, Canichians y también los Golden Retriever.
Y pues, como dato, esta enfermedad de von Willebrand adquirida en humanos se relaciona con el hipotiroidismo, pero en perros no se ha podido demostrar alguna relación. Y pues normalmente esta enfermedad va a producir un sangrado prolongado tras alguna intervención quirúrgica, pero también puede producir sangrado espontáneo leve. Los signos clínicos son como los de otros defectos de la hemostasia primaria. Sin embargo, la disminución de este factor puede producir una disminución en la actividad del factor 8, que en la coagulación de la sangre, este factor, que también se le puede conocer como factor antihemofílico A, es una glucoproteína que está contenida en el plasma sanguíneo y actúa como uno de los cofactores de la cascada de coagulación. Y por último tenemos la trombocitosis, que es el aumento del número de plaquetas por encima de los valores normales. Esta puede ser por una enfermedad primaria o secundaria. La primaria es una enfermedad mieloproliferativa y que se diagnostica por exclusión. La secundaria o reactiva es la más común y se debe a enfermedades inflamatorias, neoplásicas, traumatismos o también por anemia por deficiencia de hierro. Se ha observado que en este hallazgo suele estar presente en animales con hiperadrenocorticismo o también cuando están tratados con los glucocorticoides. También la neoplasia es la causa más común, como el carcinoma. En las inflamatorias se produce un aumento de la producción de la hormona trombopoyetina, que esta va a aumentar la proliferación del número de plaquetas. Y dentro de las enfermedades inflamatorias, pues destacan las hepatobiliares, pero también las inmunomediadas, gastrointestinales e inclusive las renales. Hay otros casos en los que la trombocitosis se produce cuando ha habido una pérdida grande de plaquetas, como en animales esplectomizados o en aquellos que padecen trombocitopenia inmunomediada. Y la trombocitosis puede dar lugar a hemorragias o trombosis, ya que el aumento del recuento plaquetario va a provocar una hipersensibilidad de estas. Y la facilidad de activación y agregación plaquetaria en este contexto puede originar a microisquemias o también al agotamiento del factor von Willebrand. Muchas gracias. Hablando de las alteraciones de la hemostasia secundaria o alteraciones de la coagulación, tenemos que se pueden dividir en dos, congénitas y adquiridas. En la congénita hablamos de la hemofilia A y hemofilia B, y en las adquiridas hablamos del déficit de vitamina K. La hemofilia A se caracteriza por la deficiencia del factor número 8 de la coagulación, y la hemofilia B se caracteriza por la deficiencia del factor número 9 de la coagulación. Estas dos son características recesivas del cromosoma X. Se pueden clasificar dependiendo a la presencia del factor. Si tenemos entre el 40 y el 5% de presencia, se considera una hemofilia leve. Si tenemos entre el 5 y el 1% de presencia del factor, se considera una hemofilia moderada. Y si tenemos menor al 1% de concentración de este factor, se considera una hemofilia severa. Clínicamente son indiferenciables, por lo cual hay que tener mucho cuidado en sus tratamientos. El tratamiento consiste en administración de concentraciones del factor de coagulación faltante. Se deben hacer ciertas pruebas para saber si es falta del factor de coagulación o si hay algún factor que esté eliminando este factor de coagulación. En caso de que haya inhibidores de estos factores, se puede llegar a administrar un concentrado con el factor número 7. Hablando del déficit de vitamina K, este es adquirido debido a una mala nutrición, una mala dieta o un síndrome de mala absorción, entre otras cosas, obviamente. Este se da o es una alteración de la hemostasia debido a que muchos factores de la coagulación, junto con la proteína C y la proteína S, tienen su síntesis en el hígado y es necesaria la vitamina K para la síntesis de estas. Para el tratamiento se administra de vía parenteral la vitamina K, un aproximado de 10 mililitros.
Hablando de las alteraciones de la fibrinólisis, estas se basan en la alteración de la actividad fibrinolítica, ya sea que esté aumentada o que esté disminuida. Esto se puede dar en varias condiciones, como la coagulación intravascular diseminada o SID, en una insuficiencia hepática, cuando hay heridas contaminadas o heridas sépticas, y cuando hay una dilución de los factores fibrinolíticos que no dejan que se lleve a cabo una correcta fibrinólisis. Hablando sobre pruebas para medir la hemostasia, tenemos que se dividen en dos, cualitativas y cuantitativas. La primera prueba es el recuento de plaquetas, que esta es muy útil porque es una prueba muy fácil y muy disponible. Tenemos que un recuento normal es de entre 100 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. La segunda prueba es tiempo de protrombina, que esta valora la vía extrínseca. Esta es una prueba que es sensible a los factores 2, 5, 7 y 10 de la cascada de la coagulación. Esta es expresada en actividad o INR y un valor normal sería de 1 a 1.2. Cuando hay una deficiencia o el tiempo del TP es prolongado, se asocia con déficit de factores de la coagulación y generalmente con un riesgo a hemorragia. La tercera prueba es tiempo de tromboplastina parcial activado o TTPA y este valora la vía intrínseca. Esta es una prueba sensible a casi todos los factores de la coagulación, excepto el 7 y el 13, así como es sensible a la presencia de anticoagulantes circulantes. Esta es una prueba más utilizada en el control de tratamiento con heparinas. La cuarta prueba es tiempo de trombina o TT. Este mide el tiempo que tarda en coagular un plasma al añadir trombina. Este se usa usar cuando quieres saber si hay alteraciones del fibrinógeno, presencias de heparinas, presencia de antitrombinas o un aumento en inhibidores a la polimeración de la fibrina. La quinta prueba es tiempo de lisis de euglobinas, que esta valora el tiempo de lisis de un coágulo formado con la fracción euglobínica. Esta nos da información sobre la actividad fibrinolítica. Ahora, hablando de las pruebas cualitativas, la primera que tenemos es tiempo de hemorragia. Esta nos sirve para valorar el funcionalismo de las plaquetas. Esta se basa en hacer una pequeña incisión de 1 centímetro de largo con 1 milímetro de profundo y medir el tiempo desde que se hace la incisión hasta que se hace la coagulación correctamente o hasta que se detiene el sangrado. Y la segunda prueba que tenemos sería la tromboelastograma, que es algo que valora la elasticidad de un coágulo en cuanto a su formación, maduración, retracción y lisis, ya que examina un coágulo en sangre fresca y así valora todos los componentes de la coagulación. Esto es un método muy útil a la hora de una cirugía, ya que es una muestra es una prueba que se hace con una muestra de sangre como que fresca y no una muestra de sangre aislada, como sería el inconveniente con las pruebas anteriores. Y bueno, como conclusión tenemos que la hemostasia es crucial ya que se refiere al proceso de detener el sangrado, ya sea externo o interno. Y también el identificar los signos de una hemorragia es vital para reconocer cuando un animal necesita atención médica urgente. Y pues en cuanto a las pruebas de laboratorio, es importante contar con un hemograma completo para poder evaluar los recuentos de células sanguíneas, como los glóbulos rojos y las plaquetas. Además, también se pueden realizar pruebas de coagulación para poder evaluar la capacidad de coagulación de la sangre y pues estos estudios al final nos van a poder ayudar a evaluar la gravedad de la situación y también el poder controlar la hemorragia. Y pues durante el tratamiento se puede administrar fluidos intravenosos para poder estabilizar la presión arterial y corregir la pérdida del volumen sanguíneo. Y pues también es importante el monitoreo continuo
porque después del tratamiento inicial puede el paciente seguir presentando alguna complicación o recurrencia de la hemorragia. Entonces, un monitoreo continuo nos va a ayudar a prevenir todo esto. Muchas gracias.